Buenas tardes. Agradezco la invitación del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que me honro también participar en ese grupo de panameños interesados en la academia. Quiero también mostrar mi complacencia por compartir la mesa con destacados juristas en temas de competencia. Uno de ellos, mi maestro y compañero también de trabajo por muchos años, como es el magistrado Camargo, y otros compañeros también de tribunales y de formación. Bueno, el tema que me toca comentar en el día de hoy, los beneficios del programa de clemencia. Y queremos comenzar, antes de hablar de los beneficios, hablar de la necesidad de la figura de clemencia incorporada en la Ley 45 de 2007 y recientemente perfeccionada a través de la emisión de una guía del programa en el año 2015. Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que los carteles o acuerdos llevados a cabo entre competidores con objeto de fijar los precios, elaborar pujas fraudulentas, licitaciones colusorias, restringir la producción o repartirse los mercados, representan la violación más grave y perniciosa del derecho de la competencia. ¿Por qué? Porque perjudican a los consumidores aumentando los precios, limitando la oferta, acarrean poder de mercado, despilfarro e ineficacia en países cuyos mercados serían competitivos si los carteles no existieran. Los programas de clemencia se dirigen exclusivamente al combate de los carteles, al combate de las prácticas monopolísticas absolutas. El fin primordial es contrarrestar la conformación y la continuación en el tiempo de los carteles integrados por competidores o potenciales competidores. La justificación de esta figura, de este instituto, parte de la dificultad que supone a las autoridades de competencia de investigar a los carteles. Como quiera que por su propia estructura, por su propio proceder secreto, es difícil que el Estado, a través de sus entidades rectoras de la competencia, accedan a documentos que son claves para demostrar la conducta anticompetitiva. La figura de leniency, también llamado así en el derecho americano, dista de ser novedosa. Nació por allá de la década de los 70, a finales de 1978, en el derecho norteamericano, y luego fue adoptada a principios de la década de los 90 por la Unión Europea con ciertos ajustes. Más adelante veremos las diferencias que median, o las principales diferencias que median entre estos dos grandes sistemas del programa de clemencia o de beneficio por delación. Lo cierto es que tanto uno como otro sistema ha sufrido cambios a lo largo de los años, cambios a los efectos de atender a las políticas de Estado y cambios dirigidos también a mejorar la eficiencia de este instrumento contra las prácticas monopolísticas absolutas. Independientemente de la existencia de estos elementos, podemos encontrar características muy similares y elementos que son idénticos en ambos. Lo principal, cuando hablamos de el programa de clemencia, esto supone que la autoridad reguladora de competencia otorgará beneficios al agente económico delator. Estos beneficios se representan en la reducción o exoneración de la multa. Parte de la premisa también que el agente económico delator, es decir, aquel que proporciona información respecto al cartel, va a prestar una colaboración efectiva y real, no solamente al momento de efectuar la solicitud, sino también a lo largo de la investigación que desarrolla la Oficina de Competencia y más allá en la tramitación del proceso judicial que interponga dicha autoridad. Fundamental es también que el agente económico delator haya participado de esa conducta anticompetitiva.
Debe ser así porque solo en ese caso tendrá los elementos probatorios que sean eficaces para que la autoridad pueda demandar en sede judicial la condena de la práctica monopolística absoluta. En cuanto a las características generales del programa de clemencia, podemos destacar que presenta efectos ex ante, es decir, antes de que la autoridad conociera de la existencia de esta práctica y de los agentes económicos involucrados en ello, y ex post, toda vez que al menos en el sistema panameño es así, el inicio de la investigación no priva que un agente económico se afilie o solicite participar del programa de clemencia. Es general, está dirigido a todos los agentes económicos que participan de esta actividad, con la excepción de que no debe haber sido el agente instigador de la conducta y que al mismo tiempo no sea el líder del mercado. Otra característica y que resulta fundamental es el conocimiento público del programa de delación, del programa de clemencia. Y eso nos lleva a recalcar la difusión que en la actualidad realiza la Codeco, la Agencia de Competencia Panameña, sobre la existencia de este programa. ¿Por qué es importante? Porque es importante que la existencia del programa de clemencia sea conocida por los agentes económicos. Uno, para que el que participe de estas prácticas vea las conveniencias de la misma y que pueda acudir a la autoridad a acogerse al programa. Y dos, para evitar que aquellos que no participan de estas conductas sepan que existe la posibilidad de que alguno de sus competidores lo delate en el evento de que piense incurrir en una práctica monopolística absoluta. Es eficaz porque reduce costos a la sociedad, entendido esto que evita los perjuicios consustanciales de las prácticas monopolísticas absolutas y al mismo tiempo, como veremos también dentro del tema de los beneficios, reduce los costos que supone una investigación administrativa por este tipo de prácticas. La confidencialidad también es fundamental. Todo aquel que aspire a formar parte del programa de clemencia debe tener la seguridad que la autoridad de competencia será o tendrá la confidencialidad no solamente de su persona, sino también aquella documentación que entregue junto con su solicitud. Esto es fundamental. Y al mismo tiempo es flexible, atiende a las particularidades de cada estado que la implementa, a la política económica de cada una de las naciones. Y vamos a ver inmediatamente algunas diferencias entre los dos grandes sistemas de programas de clemencia que existen en el mundo y que, vale decir, constantemente se han mutado, han cambiado a los efectos de hacerlo más efectivo. Por un lado, la visión americana, que debemos decir es la más próxima al sistema panameño, de la dispensación de la multa, la exoneración total de la multa, en tanto que en la Unión Europea se permite la dispensación de la multa, así como también de su reducción, que es el caso panameño. La dispensación de la multa, en el caso del leniency norteamericano, únicamente se le va a ser reconocida al primero que denuncie, al primero que aporte pruebas de la práctica anticompetitiva. En el sistema americano no se beneficia al instigador o líder de la conducta, tal como ocurre en el derecho panameño, en tanto que la Unión Europea permite beneficiar al instigador o líder de la conducta monopolística. Como les he explicado ya antes, solo beneficia al primero que delate la conducta, es decir, no existe beneficio de delaciones secundarias. En tanto, en la Unión Europea existe la delación o el reconocimiento de beneficios a la delación secundaria, cosa que, de acuerdo a algunos autores, resulta beneficiosa porque en no pocas ocasiones la información que ofrece el delator inicial no resulta suficiente para que la autoridad pueda efectivamente sancionar a los agentes económicos partícipes de la conducta. En Estados Unidos, aquel primer y único delator beneficiado tendría la exoneración automática y total, incluso de aquellas consecuencias penales que pueden derivar de su acto, tanto que en la Unión Europea la reducción de la multa depende de varios factores. En principio, de aquel plus o aquel valor adicional que tenga la información que suministre los delatores secundarios, y segundo, también en el orden que estos le proporcionen
a la autoridad dicha información. Estas son básicamente las normas que rigen el tema del programa de clemencia, el artículo 104 de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, el artículo 31 del decreto ejecutivo que reglamenta el título relativo a al tema de monopolio y la guía del programa de clemencia, que es un instrumento necesario para que este instituto tenga importancia y eficacia a nivel del país, que es la resolución 64 de 10 de julio de 2015. Como hemos expresado anteriormente, el tema o el programa de clemencia está dirigido a la erradicación y a la, si se quiere, prevención de este tipo de conductas, y de hecho la guía del programa establece claramente aquellas conductas que satisfacen los parámetros de prácticas monopolísticas absolutas, entre las cuales tenemos la fijación de precio de venta y compra, el intercambio de información relativa a este tema, los acuerdos de limitación de producción o comercialización, los acuerdos de repartición de mercado y la colusión en licitaciones públicas. Estos casos o estos supuestos de conductas monopolísticas absolutas, de hecho ya tienen o han ameritado pronunciamientos del máximo tribunal en temas de competencia, como lo es el Tercer Tribunal Superior de Justicia. Lo que me lleva a decirle la importancia de la incorporación de este tema en nuestro derecho. La revisión de los primeros casos que se dieron en temas de competencia en nuestro país revelan que los integrantes del cartel no eran del todo cuidadosos con sus proceder. De hecho, hay un caso por allí en que los agentes económicos, de una manera, no quisiera usar la palabra descarada, publicaron en un medio de comunicación social los precios, o fijaron precios respecto a productos cárnicos. Claro, al tener una política de competencia más severa, al haber mayor información en el día de hoy sobre el tema y los efectos, y luego de haberse emitido importantes condenas contra estos agentes económicos, es evidente que va a existir mayor cuidado, mayor confidencialidad entre los integrantes del cartel. De allí la pertinencia y la importancia de una política de clemencia robusta. Beneficios, como decíamos, es una característica fundamental. Debe otorgarse beneficios. Estamos tratando con agentes económicos y toda la decisión que ellos tomen se hace atendiendo a los beneficios. Si la práctica anticompetitiva resulta más beneficiosa que la exoneración, evidentemente no va a haber interés alguno de afiliarse al programa de clemencia. Esto significa que necesariamente el país que aspire que este programa avance, aspire que su autoridad de competencia realice de una forma más eficaz su labor investigativa, debe tener en su ley multas considerables que hagan un efecto disuasivo y que hagan al final al agente económico decantarse por aplicar a este programa. Los beneficios, como hemos dicho, exoneración o dispensación o reducción del pago de la multa. Ya veremos más adelante a qué atiende uno u otro beneficio. El beneficiario, lógicamente, debe ser un agente económico. Nos señala la guía del programa que debe ser un agente económico activo en el mercado, y la definición de agente económico involucra empresas, instituciones del Estado, municipales, profesionales, industriales, etc. El programa de clemencia beneficia al primero, al igual que el sistema americano, al primero que aporte documentación relacionada con la práctica ilícita. Y claro está, que admita haber sido parte de ese cartel o de esa práctica. Solo así lo entenderemos legitimado para aportar los elementos probatorios dirigidos a acreditarla. No debe ser el instigador de la práctica. Esta es una constante. También en el derecho americano se dice que esa declaración que da quien ha instigado, quien ha provocado que otros agentes económicos realicen o se asocien en carteles, no es del todo sincera y debe causar suspicacia. De ahí que se impida que el beneficiado sea
el instigador. Igualmente ocurre con el líder del mercado. Lógico, esa voluntad de acogerse al programa debe venirse o debe estar asociada con el suspender la práctica en el evento de que la continúes practicando o realizando, o indicar que ya ha abandonado ese proceder. Luego viene el aspecto quizás más exigente de todos. Debe prestar colaboración plena y continua a la autoridad. Debe estar no solamente pendiente a la fase investigativa, sino también a la fase judicial. Para aquellos participantes del seminario que provengan de países extranjeros, recordemos que la declaración de la práctica monopolística es labor de los tribunales de justicia, no así de la autoridad de competencia. Luego, privarse de divulgar que se ha acogido al programa de clemencia, bien sea directa o indirectamente, lo que cae de su peso, porque luego podía provocar que los compañeros o los socios en la práctica monopolística inutilicen pruebas, destruyan pruebas y tomen otras medidas que hagan totalmente inocua la solicitud. ¿Cuál es la oportunidad para presentar esta solicitud? Bueno, algunos países señalan que el inicio de la investigación por parte de la autoridad administrativa pone fin al beneficio que se otorga a través de la clemencia o el leniency. No ocurre lo mismo en el derecho panameño, en el que se abre un margen hasta el momento en que a través de una resolución se decida presentar una demanda ante los tribunales de libre competencia, lo cual es evidente porque una vez se expide esta resolución se parte de la premisa que la autoridad ya cuenta con elementos probatorios suficientes para acreditar la conducta y ya no requeriría de la colaboración del agente económico. El contenido, básicamente en el contenido es importante que el delator señale cuál es la conducta con sumo detalle, quiénes participan de ella, cuál es su extensión, qué mercado afectan y también haga una descripción de las pruebas que va a aportar. Y en el evento que sea necesario también indicar dónde se encuentran estas pruebas a los efectos de facilitar la solicitud de inspección que, de acuerdo a derecho, le corresponde elevar a las autoridades jurisdiccionales. Elementos de prueba deben ser suficientes y contundentes para poder presentar una demanda y obviamente obtener un pronunciamiento favorable de los tribunales de justicia. Eso es el efecto. El efecto debe ser un efecto de eficacia respecto al eventual proceso de declaración de práctica monopolística. Sobre cuáles pueden ser estos elementos probatorios, la guía del programa establece una plena libertad probatoria, aun cuando establece también o señala algunos ejemplos, por ejemplo, documentos, actas de reuniones, correos electrónicos, pruebas periciales, entre otras. Básicamente, todo elemento probatorio que no sea prohibido por la ley y que no afecte el orden público. La calidad y utilidad de la información que suministre el delator va a ser ponderada de acuerdo a parámetros claramente establecidos dentro de la guía del programa. De ese recaudo probatorio debe emanar con total claridad la existencia de la práctica monopolística, la duración, los efectos, quiénes han participado, cuál ha sido su participación y el beneficio que han obtenido los agentes económicos integrantes del cartel. La calidad y utilidad de la prueba, señores, es elemento fundamental para poder saber si el agente económico se va a ser acreedor de una dispensación de la multa o la sanción o bien de una reducción de la misma, la cual, como veremos más adelante, solamente puede alcanzar un 50%. Claves para el éxito de un programa, y ya llegando al final: claridad de los términos. Es fundamental que el programa tenga claridad en cuanto a los beneficios que le va a representar al agente económico delator, también la oportunidad que tiene el agente delator para formular la solicitud, cuál es la expectativa de utilidad y calidad de la información que debe suministrar y, sobre todo, cuál va a ser el efecto o cuál es el término del apoyo que debe darse a la autoridad a lo largo de la tramitación administrativa y judicial. Clave para el éxito de un programa de
clemencia también constituye la eficacia de la intervención de la autoridad. Esto hacemos referencia a la investigación. Una autoridad de competencia que sea activa en la persecución, en la determinación de carteles, es precisamente un elemento que nos va a servir. ¿Por qué? Porque los agentes económicos se van a sentir amenazados, van a sentir el riesgo de ser descubiertos por la autoridad, de tal manera que a mayor riesgo se verían pues combinados a participar del programa de clemencia. Sanciones. Las sanciones deben ser disuasorias, deben llevar también al agente económico a la conclusión de que resulta mejor delatar a los partícipes de la conducta antes que exponerse a una sanción severa. En nuestro medio se habla de sanciones económicas, pero existe en otros medios también sanciones personales, como lo es la penal. En nuestro medio este tipo de prácticas no es sancionado penalmente, sí lo era allá en el Código Penal de 1982, vale decir. En algunas jurisdicciones se dice que una clave para el éxito del programa de clemencia es precisamente lograr una indemnización frente a las reclamaciones civiles por daños y perjuicios que hemos comentado aquí, que son viables y que debe decir también se expone el delator en nuestro medio, como quiera que no hay una posibilidad de que sea exonerado de esta indemnización de daños y perjuicios que le cabe como sujeto económico partícipe de la conducta. De hecho, cuando vamos a ver la guía de programa, la Codeco se reserva la posibilidad de demandar e incluso de practicar pruebas al agente económico. Beneficios del programa, brevemente, ya algunos de ellos hemos hecho alusión a lo largo de nuestra participación. Es una herramienta útil para impedir la formación de carteles y terminar los ya existentes, precisamente por ese riesgo que corren todos los agentes económicos una vez se implementa o la posibilidad en ley del programa de clemencia. Previene el daño que supone a la economía del mercado las prácticas monopolísticas absolutas. A manera de ejemplo, se dice que una fijación de precios puede representar de un 10 a un 60% del aumento de los precios al consumidor. Reducción de costos a la sociedad representada nuevamente en los daños y perjuicios, y una reducción también de costos en la persecución e investigación de los carteles por parte de las autoridades administrativas de competencia. Permite obtener mejores elementos de prueba para la investigación y sanción de los carteles, claro, porque la va a entregar quien ha sido partícipe. Hay que decir que a veces las pruebas que se recaban de los agentes económicos no resultan de todo claras, porque los agentes económicos se apoyan en ocasiones de sobrenombres, de claves, que hacen que la prueba en el evento de ser recabada por la autoridad sea ininteligible. Y quizás uno de los aspectos beneficiosos que resulta quizás el más olvidado, permite obtener a la autoridad de competencia una mayor experiencia en cuanto a la determinación e investigación de los agentes económicos que se dedican a estas prácticas monopolísticas absolutas. Con eso, pues, termino mi intervención, no sin antes darle gracias por la atención prestada.